Bien, bienvenidos entonces a esta parte 2, ¿no es cierto?, de la cápsula de biomoléculas. Ahora vamos a hablar en esencia de las biomoléculas orgánicas, ¿ya? Muy importante tener en cuenta que las biomoléculas orgánicas tienen al átomo de carbono en su centro, es decir, todas las biomoléculas orgánicas tienen carbono presente en su estructura, ¿ya? Y a ello es lo que le vamos a denominar como materia orgánica y en química también lo van a ver muy en detalle cuando vean la parte química orgánica. Y además, otra característica muy importante de estas biomoléculas orgánicas es que están unidas por enlaces covalentes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son los enlaces que presentan mayor fuerza y mayor estabilidad. Entonces es muy importante reconocer dentro de esto que las biomoléculas orgánicas están unidas por enlaces covalentes. Y aquí ustedes tienen esta tabla resumen que está súper buena para que la puedan leer en detalle, pero nosotros ahora es lo que vamos a hablar más extensamente en esta cápsula. Algunas generalidades que deben ustedes ya saber, ¿no es cierto?, para entender estas biomoléculas orgánicas son la formación de monómeros, qué son los monómeros y qué son los polímeros, ¿ya? Un monómero corresponde a una molécula pequeña que actúa como unidad básica. Es decir, por ejemplo, si nosotros estuviéramos hablando de construir una pared de ladrillos, el monómero sería un ladrillo, ¿sí? Y un polímero sería cuando yo añado todos estos ladrillos y tengo una pared de muchos ladrillos. Eso es un polímero. Cuando nosotros juntamos muchos monómeros, se llama polimerización, ¿sí? Entonces, cuando yo junto todos estos monómeros, se llama polimerización y se están juntando aquí. Como por ejemplo, el ejemplo de la pared serían esto, cada uno un ladrillo por separado y después yo lo junté. Si yo empezara a sacar ladrillos de la pared, es decir, yo saco monómeros del polímero, estoy despolimerizando. ¿Ya? Y esos son los nombres que reciben y son importantes reconocerlos porque vamos a ocupar esa terminología el resto de esta cápsula. Entonces hablemos primero de los hidratos de carbono, glúcidos, azúcares, carbohidratos, como los conozcan. Y recuerden que estas son un tipo de molécula orgánica. ¿Y cuáles son los tres átomos más importantes de su composición? El carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Entonces se les llama los CHO, CHO. En general, estas macromoléculas, recordemos que están formadas por monómeros, ¿sí? En el caso de los carbohidratos, los monómeros se llama monosacárido, es decir, un azúcar. Mono de uno, sacárido de azúcar o de carbohidrato, entonces monosacárido. ¿Cuáles son las funciones y características principales de los carbohidratos antes de entrar a su clasificación por, por monómero o polímero? Que son la fuente principal y primaria de energía. Es decir, la primera fuente de energía que utilizamos al, por ejemplo, hacer deporte son los carbohidratos. ¿Y por qué también son muy importantes en otro sentido? En que son parte importante de la estructura corporal de algunos seres vivos, específicamente de los artrópodos, que son, por ejemplo, las cucarachas, ¿no es cierto? Y todos estos bichos que nos dan harto asco. Su composición es de carbohidratos en general, el de su esqueleto, que le llamamos exoesqueleto. Partamos con la estructura de los monosacáridos. Recordemos que los glúcidos más básicos corresponden a los monosacáridos y responden a esta fórmula, CH2O N. Entonces, N va a ser la cantidad de carbonos de estos monómeros. Entonces, si yo tengo 5 carbonos, voy a tener 10 hidrógenos y 5 oxígenos. En ese caso estaríamos hablando de un azúcar pentosa. ¿Por qué pentosa? Porque son 5 carbonos. Ejemplos, la ribosa y la desoxirribosa, que son los azúcares presentes en los nucleótidos de los ácidos nucleicos. Si vemos cuando N vale 6 o hay 6 carbonos, el azúcar se llama hexosa. Y aquí vamos a tener algunos monosacáridos súper conocidos como la glucosa, la fructosa, la galactosa, y son las que ustedes pueden ver en estas moléculas que están acá. Entonces son moléculas cíclicas, cerradas, ¿sí? Que van a tener esta composición de CHO. Cuando hablamos de disacáridos, es la unión de dos monosacáridos, ¿sí? Entonces se van a unir y van a formar un enlace covalente que se conoce como enlace glucosídico. Entonces se forma cuando se unen estos grupos OH y se libera una molécula de agua tal cual lo acaban de ver en el esquema. Y tenemos tres ejemplos acá. La maltosa, que es el azúcar de la malta, una glucosa más otra glucosa. La lactosa, el azúcar de la leche que muchas personas no pueden digerir, es una galactosa más una glucosa. La sacarosa, que es el azúcar de mesa que luchamos al tecito, al café, es glucosa más fructosa.
Todos estos son disacáridos. También tenemos polisacáridos, es decir, cuando se unen muchos monosacáridos y vamos a tener cuatro tipos principales que me importa que conozcan, no que se los sepan de memoria, insisto, esta clase no entra en la base como tal, pero sí es muy importante para que después entiendan bien el eje de célula. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, el almidón y la celulosa, que son principalmente de origen vegetal. ¿Ya? Son insolubles en agua y el almidón tiene como función principal el almacenamiento energético. Entonces piensen que cuando una plantita está almacenando glucosa, está guardándola en forma de almidón. ¿Cómo podemos ver esto? Por ejemplo, las papas son el almacenamiento de energía de la planta, pero nosotros obviamente las consumimos. Y la celulosa tiene una función totalmente estructural, que es formar la pared de las células vegetales que vamos a ver bien en el eje de célula, pero tengan en cuenta que esta función estructural es muy importante porque le da el sostén a las plantas. ¿Ya? Tiene sentido que sea insoluble en agua porque ninguna planta cuando uno la riega se disuelve, ¿cierto? O se derrite. Y por otro lado tenemos el glucógeno y la quitina, que son polímeros de glucosa también, pero de origen animal, ambos también insolubles en agua. ¿Cuál es la función del glucógeno? Almacenamiento energético en animales. En nuestro caso se almacena en el hígado, es decir, una cadena de glucosas unidas que nos sirve para cuando nosotros estamos en ayuno, ¿no es cierto? Nuestro organismo comienza a liberar estas moléculas de glucosa hacia la sangre. Y en el caso de la quitina va a ser una función más estructural, que es el exoesqueleto de lo que yo les mencioné de los artrópodos. Eso con los carbohidratos. Entonces ahora vamos a hablar de los lípidos, que están compuestos principalmente también por carbono, hidrógeno y oxígeno, aunque también algunos presentan fósforo, nitrógeno y azufre. Importante característica de los lípidos, son totalmente insolubles en agua porque son hidrofóbicos. ¿Y por qué? Porque son apolares. Entonces, recuerden que polar se va a disolver todo lo que sea polar y lo apolar se va a disolver en todo lo que sea apolar. Entonces, en el caso de los lípidos, se disuelven muy bien en solventes apolares como la benzina, el alcohol, la acetona. ¿Cuál es la principal función de los lípidos? La función de reserva energética. Reserva energética, chiquillos. Es decir, nosotros primero vamos a utilizar la energía de los carbohidratos y luego de los lípidos. También tienen una función muy importante estructural en la membrana celular, por ejemplo, y otras funciones más específicas como la formación de hormonas y vitaminas que vamos a ver más adelante. Una característica ultra importante de los lípidos es que no tienen monómeros. Entonces vamos a ver los tipos de lípidos más importantes para nuestro curso. Dentro de ellos, uno de los primeros son los ácidos grasos. Los ácidos grasos son básicamente una cadena de carbonos e hidrógenos unidos a un grupo ácido que es el COOH, ¿sí? Entonces, COOH y una cadena de carbonos con hidrógenos o cadena hidrocarbonada. Sus propiedades van a depender de la longitud de la cadena, es decir, de qué tan larga es esta cadena de carbonos con hidrógeno y si hay dobles enlaces o no. Si hay dobles enlaces, le llamamos que es un ácido graso insaturado, que igual esto lo van a ver en detalle en química orgánica en el ramo de química. Y cuando es saturado es cuando tiene solo enlaces simples entre los carbonos. Ya lo hablamos, ¿cierto? Que la función principal es la reserva energética. Reserva, no es la principal fuente de energía, es la reserva de energía. Por otro lado, tenemos las grasas o triglicéridos, que es cuando se unen tres ácidos grasos a una molécula de glicerina. ¿Ya? Se unen a través de este enlace que llamamos éster, ¿sí? Estas son las grasas que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, en nuestro organismo, por ejemplo, en la zona de la guata, ¿no es cierto?, donde tenemos reservorios de grasa. Y la principal función es la reserva energética, aislante térmico e incluso envoltura protectora de órganos vitales. Entonces es bastante importante. Y esta grasa también se va digiriendo o se va utilizando a medida que el organismo necesita energía y no tiene carbohidratos como principal fuente de energía en esos momentos, que es la lógica de cómo funciona el hacer deporte, básicamente. Otro lípido que tiene una importancia biológica muy grande son los fosfolípidos, que son los más abundantes en nuestras membranas celulares y le dan la fluidez y estructura a estas membranas. Entonces recordemos que estos fosfolípidos tienen una característica muy importante, que bueno, primero están compuestos por dos ácidos grasos unidos a una glicerina y unida esta glicerina por el otro lado a un grupo fosfato.
y como dice aquí, muy importante, es un grupo polar, es decir, le permite la interacción con unas moléculas de agua. Pero los ácidos grasos, como ya lo habíamos dicho, son totalmente apolares, es decir, no se llevan bien con el agua. Entonces esta región es hidrofóbica, no comparte con el agua, y esta región de acá es hidrofílica. A esta característica, cuando tienen una misma molécula, una zona hidrofóbica y otra hidrofílica, se le llama anfipática, es decir, que es una molécula anfipática. ¿Y cuál es la gracia de esto? Que fíjense que las cabecitas de fosfato, que son estas pelotitas blancas, y las colitas de ácidos grasos, se distribuyen de esta manera cuando están en el agua. ¿Por qué? Porque las colitas de ácidos grasos tienden a esconderse del agua. Entonces, esta es la explicación química, digamos, de por qué nuestras membranas tienen esta conformación de una doble capa de fosfolípidos. Otro lípido muy importante es el colesterol. El colesterol es una estructura que tiene un rol importante en la membrana plasmática, principalmente en la fluidez de la membrana, es decir, qué tan rígida o qué tan elástica está siendo. ¿Cuál es la gracia también? Es importante aquí tener en cuenta que este colesterol es precursor, es decir, a partir de él se sintetizan muchas hormonas y ácidos biliares para la digestión de grasas. Este colesterol tiene la característica también de ser una molécula anfipática. ¿Por qué? Porque este grupo hidroxilo que está acá, como yo les comenté, cuando el hidrógeno está unido a un oxígeno, le da la capacidad de formar puentes de hidrógeno. Y eso significa que puede formar enlaces con el agua y todo el resto de la molécula que lo vemos aquí es totalmente apolar. Entonces también es una molécula anfipática. Y aquí tenemos algunos ejemplos como la hormona del cortisol, ¿no es cierto? Las vitaminas A, D, E, K, etcétera. Y aquí tenemos la molécula de cortisol y la vitamina E que son muy parecidas al colesterol porque son derivadas del colesterol. Por otro lado, vamos a tener los ácidos nucleicos, ¿ya? Que son principalmente las moléculas que almacenan y expresan la información genética de nuestro organismo. Entonces, recordemos, este es el dogma central de la biología molecular y celular, donde el ADN se puede replicar, el ADN se transcribe para hacer ARN y ese ARN se traduce para sintetizar una proteína. Entonces, recordemos que los ácidos nucleicos son biomoléculas orgánicas también, pero que tienen los mismos de antes, pero además se le suma el átomo de fósforo. Tenemos el ADN o ácido desoxirribonucleico y el ARN o ácido ribonucleico. ¿De qué dependen sus diferencias? Principalmente del azúcar. El ADN tiene desoxirribosa y el ARN tiene ribosa. ¿Cuál es el monómero de estos ácidos nucleicos? Los nucleótidos. Y los nucleótidos son básicamente, está un esquema, por supuesto, una base nitrogenada, un azúcar, ¿ya? Que va a ser la desoxirribosa o la ribosa, dependiendo de qué ácido nucleico sea, y el grupo fosfato. ¿En qué difieren el ADN y el ARN? En el azúcar, ¿sí? Que ya lo nombramos. Y hay otro nucleótido que nos sirve como nucleótido energético, es decir, que transporta energía en nuestro organismo. Tengamos muy en cuenta que este es un nucleótido que no es un ácido nucleico. ¿Ya? ¿Por qué se llaman ácidos nucleicos los otros dos? Porque están principalmente en el núcleo de la célula. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia del ATP? Que es una adenina unida a una ribosa, como lo están viendo aquí en el esquema, pero en vez de tener un fosfato, tiene tres. ¿Cuándo se libera la energía de esta molécula? Cuando se rompe uno de estos enlaces de fosfato. Entonces queda, en vez de ATP, adenosin trifosfato, en vez de tener tres fosfatos, ahora tiene dos. Y ahora se llama ADP y ese fosfato libre es el que permite que se libere la energía. Bien, hablando del ADN, recuerden que las bases nitrogenadas del ADN son la adenina, citosina, timina y guanina, y la adenina siempre se va a unir con la timina a través de dos puentes de hidrógeno y la citosina con la guanina a través de tres puentes de hidrógeno. El azúcar es la desoxirribosa y son dos cadenas antiparalelas. ¿Y cuál es su función principal? Almacenar la información genética. Si vemos aquí el esquema, la pregunta que nos nace ¿es más fácil separar una adenina de una timina o una citosina de una guanina? La respuesta es que la adenina con la timina son más fáciles de separar porque tiene solo dos puentes de hidrógeno que es mucho más fácil de romper que tres. Y por otro lado, el ARN ya es una sola cadena, ya
que tiene estas cuatro bases nitrogenadas. Son las mismas del ADN, excepto la timina que cambia por uracilo. Y los ARN hay muchos tipos, pero para nosotros nos importan principalmente tres, que son el ARN mensajero, que es el que se forma a partir del ADN para formar una proteína, el ARN de transferencia, que es el que lleva los aminoácidos necesarios para formar una proteína al sitio de traducción, y el ARN ribosomal, que es el que forma ribosomas. Por otro lado, y para ir finalizando, tenemos a las proteínas, que cuáles son sus principales elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno, como siempre, pero se les suma el nitrógeno y el azufre. El monómero de estas proteínas son los aminoácidos y se unen a través de enlaces peptídicos o también recordar que son enlaces covalentes. En el caso de los ácidos nucleicos, el enlace se llama fosfodiéster. El enlace que se forma entre dos nucleótidos se llama fosfodiéster. Se me había olvidado mencionarlo. Las funciones de las proteínas: catabólicas, es decir, acelerar reacciones químicas del organismo, transportar moléculas, formar hormonas como por ejemplo la insulina, y son la última fuente de energía de nuestro organismo. Aquí tenemos la estructura de un aminoácido, es decir, que tiene un carbono alfa, un grupo amino, que lo van a ver en química orgánica, un grupo carboxilo o un grupo ácido. Entonces se llama aminoácido. Importante que hay 150 tipos de aminoácidos, incluso más en la naturaleza, pero solo 20. Hoy en día se sabe que son aproximadamente 23, pero solo son 23 aminoácidos que forman nuestras proteínas. Y estos aminoácidos se van a unir entre ellos a través del enlace peptídico que habíamos hablado. Se une entre el grupo amino de un aminoácido y el grupo carboxilo del otro. Entonces se libera esta molécula de agua y quedan unidos de esta forma. A esto es lo que conocemos como enlace peptídico, que cuando lo vean en química orgánica se van a dar cuenta que es un enlace que forma un grupo que se llama amida. Y estas proteínas tienen esta secuencia de estructuras, ¿cierto? Que es desde la primaria a la cuaternaria. ¿Cuáles son las diferencias entre ellas? La estructura primaria es la estructura lineal de aminoácidos, es decir, la unión desde el primero hasta el último según el orden que diga el ADN. La estructura secundaria es cuando entre estos aminoácidos de la estructura primaria comienzan a ocurrir ciertas interacciones. Y vamos a tener dos tipos: la alfa hélice, que es la que vemos acá, y la beta plegada. Las principales digamos, enlace que se encuentra es el puente de hidrógeno en la estructura secundaria. En la estructura terciaria se unen aún más entre ellos, ¿cierto? Ocurren otras interacciones, principalmente las atracciones electrostáticas y los puentes disulfuro, que es el puente entre dos aminoácidos cisteína, ya que es el que veríamos en este nivel, ¿sí? Y la estructura cuaternaria, recordemos que aquí la proteína ya adquiere una estructura tridimensional, y la cuaternaria es cuando se unen dos o más estructuras terciarias, ¿ya? Como por ejemplo en el caso de la hemoglobina. Entonces aquí están las funciones de las proteínas, principalmente estructural, de reserva, acumulación de energía. En caso de último, ya se gastaron los carbohidratos, se gastaron los lípidos, comenzamos a gastar las proteínas. Transporte, por ejemplo, el transporte de moléculas a través de la membrana celular, contráctil y hormonal. Y una característica importante de las proteínas es que forman enzimas. ¿Qué son las enzimas? Básicamente proteínas que van a acelerar reacciones químicas. ¿De qué manera? Disminuyendo la energía de activación. Son las características principales de las enzimas? Que o sea, que no se consumen durante la reacción, que no alteran el equilibrio de la reacción y no se consumen. Entonces, actúan a la temperatura del ser vivo y permiten, ¿no es cierto?, la catálisis, es decir, la aceleración de las reacciones químicas. Y aquí está el esquema de cómo funcionan, ¿cierto? Una enzima tiene un sitio activo donde se une un sustrato y permite la ocurrencia, ¿cierto?, de esta reacción para generar los productos. Bueno, y aquí están los tres tipos de mecanismos posibles que se han estudiado hasta el momento. El más estudiado hasta el momento y el que más he aceptado es el modelo de encaje inducido, que es el que ustedes están viendo aquí. ¿Sí? La enzima tiene un cambio conformacional al unirse al sustrato. Y aquí está nuevamente lo mismo, para que lo tengan en cuenta. Y la actividad de las enzimas se afecta por la concentración de sustrato, porque estas enzimas cuando están todas con sustrato se saturan, es decir, ya no pueden trabajar más. La temperatura tiene una temperatura ideal de funcionamiento y también un pH de funcionamiento ideal. Y hay algunos inhibidores, es decir, que pueden alterar la función de las enzimas, pero no vamos a entrar en esos detalles.
Y estas proteínas, cuando están a un pH, temperatura, etcétera, que no corresponde a su pH o temperatura ideal, se van a desnaturalizar. ¿Qué significa eso? Que pierden todas las estructuras cuaternaria, terciaria y secundaria y queda solo la estructura primaria. Cuando está solo la estructura primaria, esta proteína no tiene función biológica. Pero existe la opción de renaturalización por ciertos medios que pueden ocurrir en nuestro organismo. Y por último, las vitaminas, que aquí nuevamente tenemos estos esquemas, que la idea es que los puedan revisar, pero tampoco se los tienen que aprender de memoria. ¿Ya? Espero que les haya quedado bastante claro, a pesar de que vamos bastante rápido. Cualquier duda, por favor, no duden en enviarme un correo o hablar a través del foro de UCursos, ¿ya? Que estén muy, muy bien y recuerden hacer ahí el primer control, ¿no es cierto? El primer test, que es el de autoevaluación que se llama biomoléculas. Nos estamos viendo en la siguiente cápsula.